En esta ocasión analizaremos un circuito que tiene dos fuentes, una fuente de voltaje independiente y una fuente de corriente independiente. Igual será por el método de nodos, entonces seguiremos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Primero vamos a determinar los nodos. Aquí tenemos el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo y tenemos un cuarto nodo. Los identificamos. Repito, se puede poner el nombre que gusten. Y una vez que tenemos los nodos identificados, vamos a poner y determinar el nodo de referencia. En este caso, para variar un poquito, vamos a poner el nodo de referencia ahora de este lado. Por lo que automáticamente ya sabemos que el voltaje en el nodo A va a ser igual que 0 y el voltaje en el nodo D se va a determinar automáticamente por el valor de nuestra fuente y este va a equivaler a menos 5 volts. Recordemos que el nodo de referencia puede ser cualquier nodo, simplemente lo utilizamos en fuentes de voltaje con el fin de determinar los valores de los nodos de una manera más rápida. Entonces, ahora nos toca determinar el valor o la ecuación en el nodo B y en el nodo C. Entonces, yendo en orden alfabético, vamos a analizar el nodo B. Para eso, pues vamos a determinar las corrientes y repetimos, las corrientes las podemos hacer de forma aleatoria. Por ejemplo, yo aquí voy a poner la corriente I1 que va de izquierda a derecha, la corriente que va del nodo A al nodo C ya está determinado por esta fuente, por lo tanto no tengo que determinar ninguna I. En este otro resistor vamos a poner nuestra corriente I2 de esta manera, la corriente I3 en este resistor de esta manera y la corriente I4, para variar un poquito, vamos a ponerla hacia arriba en este sentido. Entonces, analizando el nodo B, tenemos lo siguiente: la corriente I1 entra, la corriente I2 sale y la corriente I4 entra. Y esto es igual con 0. La corriente I1 está determinado por el voltaje A menos el voltaje en B entre el valor del resistor. Entonces tenemos B en A menos B en B entre 200 ohms menos I2. I2 es el voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo C entre el valor del resistor, y esto es igual a 50 ohms, más nuestra corriente I4, que es el valor en el voltaje en el nodo D, menos el voltaje en el nodo B, esto entre 200 ohms, y esto es igual con 0. Simplificando la ecuación, tomando en cuenta que el nodo D vale es menos 5 volts, el nodo A vale 0 volts, simplificamos la ecuación y nos va a quedar menos 15 voltaje en B más 4 voltaje en C igual a 5 volts. El procedimiento se le deja de ejercicio a quien aprecia el video. Ahora analizamos el siguiente nodo, que es el nodo C. El nodo C entra la corriente dada por la fuente de 1 ampere, entra la corriente I2 y sale la corriente I3. Por lo tanto, nuestra ecuación en el nodo C es 1, que es 1 ampere, menos la corriente I3, que es la que sale, más la corriente I2, que también entra, y esto es igual con 0.
pasamos a la siguiente parte y tenemos que la corriente I3 es aquella dada por el voltaje en el nodo C menos el voltaje en el nodo D entre el valor del resistor, que es de 100 ohms, más la corriente I2, que es el voltaje en el nodo B, menos el voltaje en el nodo C entre el valor del resistor, que es de 50 ohms, y esto es igual con 0. Nuevamente, simplificando la ecuación, multiplicando por 100 y eliminando términos semejantes, tenemos que la segunda ecuación nos queda como 2 veces el voltaje en B menos 3 veces el voltaje en C, y esto es igual a menos 95. Y esta sería mi segunda ecuación. Resolviendo las ecuaciones de manera simultánea, yo tengo que el voltaje en B es igual a aproximadamente 9.865 volts y mi voltaje en C es de aproximadamente 38.24 volts. Ya una vez que obtuvimos estos valores de voltaje de todos los nodos, puedo encontrar los valores de las corrientes. Entonces, la corriente I1 es igual a voltaje BA menos el voltaje en B entre el valor de 20 ohms. Estamos analizando esta parte del circuito. Sustituyendo valores, esto nos da un valor aproximado de menos 9.865 entre el valor de la resistencia, que es de 20. Esto es igual a menos 0.493 amperes. El hecho de que nuestra corriente haya resultado con un signo negativo quiere decir que el verdadero sentido de la corriente debería ir de derecha a izquierda, como lo mostramos ahorita. Ahora, mi corriente I2 es igual al voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo C entre 50, y esto es igual a 9.865 menos 38.24 entre el valor de 50. Esto nos da un valor aproximado de menos 0.567 amperes. Nuevamente, esto quiere decir que nuestra corriente I2 la tomamos en el sentido contrario y debería ir en esta manera. La corriente I3 es BC menos el voltaje en D entre el valor de 100 ohms, que es esta resistencia que estamos analizando. Sustituyendo valores y resolviendo, nos da un valor aproximado de 0.432 amperes. Y para el caso de nuestra corriente I4, sustituyendo los valores, que en este caso sería el voltaje en D menos el voltaje en B entre 200 ohms, resolviendo nos da un valor aproximado de menos 0.074 amperes. Repetimos, los valores negativos que nos dan en las corrientes es porque simplemente tomamos el sentido contrario que nos otorga el circuito ya una vez que lo resolvemos. Hay que recordar que el sentido de las corrientes nosotros los tomamos de manera arbitraria, ya que originalmente no podemos determinar a primera instancia en qué sentido pueden tener todas las corrientes. Sin embargo, aquellos que nos resulten positivos nos dice que tomamos el sentido correcto, aquellos que tomamos el sentido negativo, el signo negativo, quiere decir que tomamos el signo contrario. Entonces, tenemos aquí en conclusión un circuito alimentado por una fuente de voltaje y una fuente de corriente, en donde debemos observar claramente en esta ecuación donde estamos involucrando la fuente de corriente que estamos sumando exclusivamente corrientes. Corrientes, corrientes y corrientes. A la hora de pasar a este valor simplemente estamos multiplicando ohms
por corriente para que nos dé volts y todo nos queda en términos de volts. Por eso es que nos queda esta ecuación simplificada en voltaje. Hay que tener mucho cuidado de no confundir las fuentes de corriente como si fueran de voltaje y utilizarlas o resolverlas de esa forma.